Bienvenidos al seminario número 5, el cual está formado por Samantha Lizarzábal, Elizabeth Plasencio, Josué Rodríguez, Yelixa Gil, Diana Lugo y mi persona Gabriela Manrique, cuyo tema a tratar es el análisis de distribución de frecuencias. En primer lugar, es importante conocer qué es análisis, el cual se define como una separación y distinción de las partes de un todo, hasta llegar a conocer sus principios constitutivos. El análisis de todo estudio debe comenzar con una evaluación global de la información disponible y de la manera como fue recogida. Por ello, conviene examinar si los planes se cumplieron a cabalidad y si los datos se recogieron en la forma prevista, y solo una vez que se está seguro de la fidelidad de la información podrá iniciarse el análisis estadístico propiamente dicho. Las técnicas de análisis estadísticos son muy numerosos y la escogencia depende del propósito del estudio, ya sea un estudio descriptivo o comparativo, el tipo de información recogida, las cuales se pueden representar a través de distribuciones de frecuencia, datos de asociación y series cronológicas. La escala de clasificación utilizada, bien sea cualitativa o cuantitativa, y el número de individuos estudiados a través de series agrupadas y series no agrupadas. De acuerdo a su propósito, los estudios se clasifican en estudios descriptivos, los cuales consisten en la caracterización de un hecho, fenómeno o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento, con el fin de medir de forma independiente las variables. Y los estudios comparativos, los cuales permiten medir el grado de relación entre dos o más conceptos o variables, cuyo propósito es determinar el comportamiento de una variable conociendo el comportamiento de la otra. En los estudios descriptivos interesa sobre todo resumir adecuadamente la información y al mismo tiempo destacar las características importantes del grupo que se estudia. Mientras que en los estudios comparativos interesan primordialmente averiguar si hay o no diferencias entre los dos o más grupos que se estudian y si dichas diferencias existen, haya razones valederas que puedan explicarlos. En primer lugar, todo estudio comparativo debe comenzar con una descripción de los hallazgos encontrados y resumirlo convenientemente. Luego podrá hacerse con provecho las comparaciones deseadas. En segundo lugar, no debe olvidarse que en muchos estudios descriptivos la finalidad es hacer ciertas generalizaciones a partir de los resultados observados, pues, aunque por razones prácticas el investigador solo estudia una muestra de la población en que está interesado, su deseo es llegar al conocimiento de dicha población a través de los resultados de la muestra. Tal proceso de inducción exige técnicas distintas a las utilizadas en la simple descripción de los datos, los cuales tienen mucho en común con aquellas que se emplean en los estudios comparativos. Se estudiarán separadamente las técnicas estadísticas que se emplean en los estudios descriptivos y aquellas que se utilizan en las comparaciones de grupos, pues el perfecto conocimiento de las primeras es imprescindible para poder estudiar las segundas. En un estudio descriptivo o comparativo, la escogencia de las técnicas de análisis que se utilizarán depende del número de individuos en los cuales se basa la investigación. Cuando el número de individuos observados es poco numeroso, los valores correspondientes se pondrán uno al lado del otro, sin que haya necesidad de agruparlos en diferentes categorías. Estas son las llamadas series no agrupadas. Pero cuando el estudio incluye una cantidad apreciable de individuos, ningún análisis podrá hacerse si no se clasifican previamente en un determinado número de grupos o clases. Esta se denomina series agrupadas. Técnicas de análisis para los estudios descriptivos. Se representan a través de las distribuciones de frecuencia, la cual es la agrupación de datos en categorías mutuamente excluyentes, que indican el número de observaciones en cada categoría. Las distribuciones de frecuencia en escala cualitativa se resumen por frecuencias relativas, tales como tasas, porcentajes, etc. Pero si la escala es cuantitativa pueden resumirse en la misma forma, pero generalmente se resumen mediante las llamadas tendencias centrales, como son el promedio, la mediana y la moda. Y están las medidas de dispersión, tales como la desviación estándar, la varianza, entre otros. Por ejemplo,
En un grupo de personas podemos averiguar primero cuántos hombres y cuántas mujeres se reparten de acuerdo a su raza y también de acuerdo a su sexo, tal como se puede observar en esta tabla, la cual es un ejemplo de una distribución de frecuencias de acuerdo a una única escala. Entre las técnicas de análisis de los estudios descriptivos se encuentran también los datos de asociación, las cuales consisten en estimar la magnitud con la que dos fenómenos se relacionan. Si las dos escalas son cualitativas, se resumirán en frecuencias relativas. Si una es cualitativa y la otra es cuantitativa, podrá escogerse de acuerdo a la finalidad de estudio y cualquiera de las medidas hasta ahora mencionadas. Y si ambas escalas son cuantitativas, se empleará el coeficiente de correlación, el cual es una medida de la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas, y el coeficiente de regresión, el cual consiste en un modelo matemático usado para aproximar la relación entre una variable dependiente, la variable independiente y un término aleatorio. Por ejemplo, si se desea saber cuántos hombres son de raza blanca o cuántas de las personas negras son de sexo femenino, los datos presentados anteriormente nos permitirán responder tales preguntas. Para poder responderlas, las personas deben clasificarse simultáneamente, de acuerdo a estas dos escalas. Se puede notar en el cuadro que los individuos se clasifican simultáneamente de acuerdo a dos escalas, como pueden ser raza y sexo o edad y sexo, y estatura o edad, etc. Por último, se encuentran las series cronológicas, las cuales se recopilan, observan o registran en intervalos de tiempos regulares, como por ejemplo ya sea semanal, semestral, anual, entre otros. El término serie de tiempo se aplica, por ejemplo, a datos registrados en forma periódica o a las ventas anuales totales de almacenes, entre otros. Las series cronológicas se resumen por medio de las tendencias calculadas, cambios porcentuales y técnicas de regresión. Algunas veces las escalas que se emplea es el tiempo, para mostrar la evolución de un fenómeno en relación a él. Este cuadro que se observa indica el número de defunciones por año. La presentación tabular. La forma más simple de presentar los datos cualitativos es mediante un cuadro de dos columnas. En la primera se ponen las subdivisiones de la escala de clasificación que se utiliza, y en la otra el número de individuos observados. Generalmente el cuadro se acompaña de una tercera columna, en la cual se ponen los porcentajes respectivos. Para la presentación de la gráfica pueden utilizarse el diagrama de barras o el de sectores, pero si la escala tiene muchas subdivisiones, siempre debe preferirse el primero. En ellos pueden representarse los números absolutos o los porcentajes respectivos. El gráfico quedará igual en ambos casos, variando solamente la numeración de la escala utilizada. El análisis de los datos cualitativos se hace mediante frecuencias relativas, en donde se incluyen un conjunto de términos tales como razones, proporciones, índices, porcentajes, tasas y coeficientes. Las frecuencias relativas son muy importantes, ya que gracias a ellas pueden presentarse las relaciones que existen entre dos o más cifras de los datos que se estudian, facilitando la comparación de los diversos resultados. La elaboración de cuadros estadísticos y estadísticas en general implican el uso de ciertos conocimientos aritméticos que permiten obtener medidas de comparación de los datos que han sido condensados. Estas herramientas que analizan las características de las variables clasificadas de un problema particular son los porcentajes, las proporciones, las tasas o coeficientes y las razones. Los porcentajes. Un porcentaje es la relación que se establece entre cada una de las partes que conforman un todo entre el todo o total multiplicado por 100. Representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales, y simplemente basta con dividir el número de individuos de cada categoría por el total y multiplicarlo por 100. Por ejemplo, si una pequeña población rural está formada por 20 hombres y 60 mujeres, el cociente que resulta de dividir el número de hombres o mujeres en relación al total de personas y multiplicarlos por 100 nos indicará el número de hombres y mujeres por cada 100 personas que hay en esa población. Entonces tenemos un total de 80 individuos. Simplemente basta con dividir el número de hombres o mujeres entre el total de las personas. A ese resultado lo multiplicaremos por 100. Entonces tenemos que la población se compone
en un 25% por hombres y un 75% por mujeres, es decir, por cada 100 habitantes, 25 serán hombres y 75 serán mujeres. Y cabe destacar que la suma de los porcentajes de todos los subconjuntos siempre será igual a 100. Los porcentajes nos permiten comparar dos o más series cuyos totales son diferentes, pues estos quedan convenientemente reducidos a 100. Tendríamos, por ejemplo, en dos grupos que se componen un grupo A de 297 hombres, 99 mujeres, y un grupo B de 255 hombres y 85 mujeres. Sacando el porcentaje, por ejemplo, de hombres de cada grupo, tenemos que en el grupo A se componen de hombres de un 75% y en el grupo B un 75% también. El cálculo de los porcentajes nos permite señalar que la proporción de hombres entre ambos grupos es semejante, lo cual no era muy aparente en un principio. Los porcentajes nos dan también una serie de ventajas, que nos permiten señalar sin dificultad diferencias o similitudes no tan evidentes entre proporciones y se pueden resumir también la probabilidad de ocurrencia de un hecho. Las proporciones. Es la medida de estadística descriptiva que más se usa. Es el número de observaciones con una característica en particular entre la población de referencia. En otras palabras, no es más que el cociente del número de veces que se presenta un valor o característica con respecto al total de la muestra de la variable en estudio. Su rango es de 0 a 1. Matemáticamente es la igualdad de dos razones cuyo objetivo es establecer la relación entre una parte con respecto al todo. Por ejemplo, en un estudio médico sobre el Alzheimer se examinaron 280 mujeres y 220 hombres. Entonces, si sabemos que una proporción es una relación entre las unidades con alguna característica en común entre el total de las unidades con y sin la característica, simplemente tendríamos que dividir los individuos con una característica particular. Por ejemplo, para la proporción de las mujeres dividimos la cantidad de mujeres entre la totalidad de la población examinada, que fueron de 500 individuos. Entonces tendríamos que la proporción de mujeres es de 0,56 y en el caso de los hombres 0,44. Aclaremos que las proporciones se relacionan con las frecuencias relativas simples. Su rango va desde 0 hasta 1, ambos inclusivos, por lo que el campo de existencia de las proporciones se encuentra entre el intervalo 0 a 1 y la sumatoria de las proporciones es igual a 1. Existen también unas medidas de proporción utilizadas en la práctica clínica para describir la enfermedad, y estos son la prevalencia y la incidencia. La prevalencia es la proporción de individuos de una población que presentan el evento en un momento o periodo de tiempo determinado. En este influye la velocidad de aparición del evento y su duración. Es por ello que es poco útil en la investigación causal y de medidas terapéuticas. Es un indicador estático que se refiere a un momento temporal específico. Tiene su mayor utilidad en los estudios de planificación de servicios sanitarios. Podemos distinguir tres tipos de prevalencia. La prevalencia puntual, que hace referencia al número de casos de un evento de salud en un momento determinado, por ejemplo, en relación con el consumo de tabaco. Si se recoge este dato a través de una encuesta, la pregunta que correspondería para recoger este valor sería si usted fuma en el momento actual. La prevalencia de periodo es el número de casos de un evento de salud en función de un periodo de tiempo, a menudo de 12 meses. Siguiendo el ejemplo anterior, en una encuesta la pregunta sería si ha fumado en los últimos 12 meses. Prevalencia de vida es el número de casos del evento de salud en referencia al tiempo de vida total. Por ejemplo, en una encuesta se le pediría si alguna vez ha fumado. Un ejemplo. La prevalencia de pacientes con cáncer de próstata diagnosticados en el servicio de urología en el 2004 sería: entonces tenemos que se atendieron 1.500 pacientes y 75 fueron diagnosticados con cáncer de próstata. Entonces tenemos que dividir el número de pacientes con cáncer de próstata entre el total de pacientes en el servicio de urología, lo cual sería 0,05. Entonces la prevalencia de pacientes con cáncer de próstata fue de 0,05.
La incidencia es el número de casos nuevos que se presentan de una enfermedad en particular dividida entre la población libre de la enfermedad al inicio del seguimiento. Esta es un índice dinámico que requiere el seguimiento en el tiempo de la población de interés y depende del tiempo de seguimiento. Este se calcula sobre una cohorte fija. Por ejemplo, se pretende estimar la incidencia de infección de sitio quirúrgico en cirugías electivas de un hospital de segundo nivel. A lo largo del trimestre se presentaron 25 casos nuevos de infección de sitio quirúrgico y en ese mismo periodo se realizaron 789 cirugías. Entonces, tenemos que hay que dividir el número de casos nuevos de infección de sitio quirúrgico, que fue de 25, entre la población expuesta a cirugía electiva. Finalmente, tenemos que durante el trimestre la incidencia fue de 0,0317 individuos. Cabe destacar que la principal limitación de este índice proviene del efecto de cohorte fija, puesto que a lo largo del seguimiento generalmente se pierden individuos. Las razones. Una razón es la comparación a través de un cociente de dos grupos de individuos con atributos de diferente naturaleza, siendo la manera más simple de mostrar desigualdades entre grupos. Es la relación entre dos fenómenos independientes y el rango es de 0 a infinito positivo. Se entiende a la razón como la relación que se da entre dos subconjuntos o dos conjuntos. Y si una serie consta de 3 o más categorías, no hay una manera única de calcular una razón. En un ejemplo hipotético, se han atendido a 12.000 pacientes con diabetes en el servicio de urgencias. 900 de ellos fueron mujeres y 300 hombres. En la división puede considerarse como numerador a cualquiera de los valores. De ahí que 900 es a 303. Por lo que la relación entre mujeres y hombres con respecto al problema es que acudieron 3 mujeres por cada hombre. Otro ejemplo, tendríamos que en un hospital existen 1000 pacientes y un total de 50 médicos, por lo cual se tiene una razón de 1000 es a 50, 20. En otras palabras, por cada médico existe 20 pacientes. Las tasas. Estas indican la rapidez de cambio de un fenómeno. En una tasa, el dividendo indica el número de veces que un evento específico ocurre durante un lapso periodo particular, y en el divisor se indica el número de habitantes de la población en la cual puede ocurrir el fenómeno descrito en el dividendo. Por lo general, la tasa es multiplicada por una potencia de 10, que usualmente es 1000, 10.000 o 100.000. Estas pueden calcularse tanto como para toda la población o separadamente para alguno de sus segmentos, como ser para un determinado grupo de edad o de sexo. Las tasas también reciben los nombres de tasas crudas o brutas, en virtud de que en el dividendo se refieren a toda la población y a todas las causas, y se le denominan tasas específicas a aquellas que se refieren solo a una parte de la población o a una determinada causa. Se pueden construir tasas más específicas dependiendo de las necesidades del investigador. Entre las tasas de más importancia en medicina tenemos las tasas de morbilidad, que expresan el riesgo de adquirir enfermedades, las tasas de natalidad, que miden el crecimiento de las poblaciones, las tasas de letalidad, que indican cuán graves son las enfermedades, y las tasas de mortalidad, que expresan el riesgo de morir. Las tasas convencionalmente se expresan por 1000 habitantes, excepto las tasas específicas por causa, que es por 100.000 habitantes, y las tasas de letalidad, que se expresan por porcentaje. Aquí podemos observar diferentes tasas de mortalidad y las diferencias en cada caso. Las tasas de mortalidad cruda serían defunciones por todas las causas y en todas las edades ocurridas en determinada región durante determinado tiempo, entre la población de la región en el tiempo determinado que se estudia por 1000. Las tasas de mortalidad específica por causa, defunciones por determinada causa ocurridas en determinada región durante determinado tiempo, entre la población de la región en el tiempo determinado que se estudia, por 100.000. Y las tasas de mortalidad específica por edad serían defunciones por todas las causas en determinado grupo de edad, entre la población de la región en el tiempo determinado que se estudia, por 1000. Ubicando uno de estos en un ejemplo sería, la población de Venezuela para 1778 se estimó en 13.121.950 habitantes, y en dicho año ocurrieron 72.470 defunciones. Para calcular la tasa cruda de mortalidad tendríamos que dividir el número de defunciones
entre el total de la población y a este resultado multiplicarlo por 1000. Si las tasas se tratan de un coeficiente que expresan la relación existente entre una cantidad y la frecuencia de un fenómeno, tenemos que la tasa cruda de mortalidad fue por lo tanto en Venezuela para 1778 de 5.5. Clasificación de la información. Antes de abordar el siguiente contenido debemos recordar algunos conceptos. En primer lugar, entender qué es una escala o qué son las escalas, las cuales son moldes estadísticos destinados a contener información, es decir, variables. Clasificación. Se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Las escalas cualitativas, a su vez, se subdividen en cualitativas propiamente dichas, en nominales y en ordinales, mientras que las escalas cuantitativas se subdividen en escala continua, donde un valor y otro existen valores intermedios, es decir, hay valores enteros y fracciones, como por ejemplo en la estatura, y la escala discontinua, que es donde entre un valor y otro no existen valores intermedios, como por ejemplo los latidos del corazón. Por último, debemos tener a consideración las características que debe poseer una buena escala. Debe ser exhaustiva, debe tener coherencia, debe estar bien definida y debe ser explícita. Niveles de medición. Antes de profundizar en lo que son los niveles de medición propiamente dichos, se debe entender el concepto de medición, el cual, en términos metodológicos, consiste en una observación cuantitativa, atribuyendo un número a determinadas características o rasgos del fenómeno observado. La medición de las variables se puede realizar por medio de 4 escalas, las cuales son la escala nominal, la escala ordinal, la escala de intervalos y la escala de razón. La escala nominal es en donde los datos se clasifican. Tenemos, por ejemplo, la marca de un automóvil o el número de la camiseta de un deportista. La escala ordinal es donde los datos se ordenan, como por ejemplo el número en la lista de asistencia o la tabla de clasificación de los 10 mejores tenistas del mundo. La escala de intervalos es en donde existe una diferencia significativa entre valores, como por ejemplo la talla o la temperatura, mientras que la escala de razón se refiere a un punto cero significativo y que exista razón entre valores, como por ejemplo el número de pacientes atendidos, el número de llamadas de ventas realizadas y la distancia a una clase. Clases y subdivisiones de la clase. Las clases van a formar las escalas, son las divisiones de la escala, mientras que las características o subdivisiones de la clase encontramos, en primer lugar, el rango, que expresa la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. Para calcular el rango debemos seguir 3 simples pasos, que son hacer una lista con los elementos de tu conjunto de datos, identificar los valores mínimo y máximo del conjunto, y por último restar el valor mínimo al valor máximo. El intervalo de clase es el símbolo que define a una clase. El número más pequeño es el límite inferior de la clase, mientras que el número mayor es el límite superior de la clase. Se calcula tomando el rango y dividiéndolo entre el número de clase. El número de clase, según expertos, va de 2 a 15 en escala cualitativa y de 5 a 20 en escala cuantitativa. La estimación del número de clase se realiza a través del método empírico o matemático de Sturges, el cual consiste en calcular la raíz cuadrada del número de observaciones. La amplitud de clases es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una clase. Se puede calcular de 2 maneras, tomando el rango y dividiéndolo entre el número de intervalos deseados, o tomando los 2 límites verdaderos de una clase y restándolos. Eso nos dará nuestra longitud de clase. Por último, tenemos el punto medio de la clase o marca de clase, el cual consiste en sumar los límites verdaderos de la clase y dividir el resultado entre 2. Frecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite un determinado valor de la variable. Tipos de frecuencia. Encontramos la frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico. Se representa por fila. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos. Este se representa por n mayúscula.
La frecuencia absoluta se representa por n minúscula e i minúscula. Frecuencia absoluta acumulada. Es la suma de las frecuencias absolutas de los valores menores o iguales a la clase actual, representada por x, y. La frecuencia absoluta acumulada se representa como n mayúscula e i minúscula. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el resultado de dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos, mientras que la frecuencia relativa acumulada es la división de la frecuencia absoluta acumulada entre el número total de datos. Tendencias centrales en series no agrupadas. Promedio aritmético. El promedio aritmético es la cifra que se obtiene al dividir la suma de todos los valores observados por el número de observaciones. Encontramos un ejemplo. Si se tienen 5 niños cuyos pesos respectivos son 6, 4, 9, 7 y 4 kilos, el promedio aritmético será, en primer lugar, la suma de todos estos valores, que será 30, entre todos los valores observados, en este caso 5. El resultado será 6 kilos, que será el promedio aritmético de este ejemplo. Tendencias centrales en series agrupadas o datos agrupados. Para calcular el promedio o la media aritmética en datos agrupados, se debe asumir que cada uno de los individuos en determinada clase tiene un valor igual al punto medio de la clase. Y aparte de eso, seguir 3 simples pasos. En primer lugar, averiguar el punto medio de cada clase. Para la primera clase encontramos que el intervalo va de 20 a 24. Por lo tanto, el punto medio de la clase será 22, siguiendo la fórmula anteriormente descrita. Sumamos 20 más 24, nos dará 44. Entre 2 nos dará 22, que será el punto medio de esta clase. El segundo paso consiste en multiplicar el punto medio de cada clase por los individuos en ella y sumar estos productos. Para la misma clase anteriormente descrita, 22 por 4, que serían los individuos, nos dará 88. Y por último, obtener el promedio dividiendo la suma anterior por el número de individuos estudiados. Sumamos todo, que nos dará 1850, y lo dividimos entre el número total de individuos estudiados, que será 50. El resultado será 37 kilos como promedio aritmético. Como ya vimos, las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores y representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de datos. Aparte del promedio aritmético, también existen la mediana y la moda. Aparte del promedio aritmético, existe la mediana, que es el valor de la variable que ocupa la posición central cuando los datos se disponen en orden de magnitud. Es decir, el 50% de las observaciones tiene valores iguales o inferiores a la mediana y el otro 50% tiene valores iguales o superiores a esta. En el caso de datos no agrupados, si el número de observaciones es impar, se ordenan los datos preferiblemente en forma ascendente, es decir, de menor a mayor, y se determina la posición de la mediana utilizando la ecuación en la que la posición de la mediana es igual al número de datos más 1 entre 2. Por ejemplo, se tienen 5 niños cuyos pesos son 6, 4, 7, 9 y 4. Primero deben ordenarse los datos, que serían 4, 4, 6, 7 y 9. Posteriormente se aplica la fórmula, obteniendo como resultado que la posición de la mediana es 3. Entonces ubicamos el tercer dato y decimos que la mediana es 6. Por otro lado, si el número de observaciones es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales del conjunto de datos ordenados, cuya posición se determina por la ecuación anterior. Por ejemplo, niños con pesos de 4, 5, 7, 8, 9 y 10 kilogramos. Aplicamos la fórmula de la posición de la mediana, donde el resultado sería 3,5, es decir, la mediana estaría entre el tercer y el cuarto dato, por lo que estos se suman y se dividen entre 2, dando como resultado que la mediana corresponde a 7,5 kilogramos. La moda de una distribución se define como el valor de la variable que más se repite.
Sin embargo, una muestra puede tener más de una moda. Hablaremos de una distribución bimodal de los datos cuando encontramos dos modas, es decir, dos datos que tengan la misma frecuencia absoluta máxima. Por ejemplo, 2, 3, 3, 6, 6, 7 y 9. En este caso, la moda serían 3 y 6. Cuando en una distribución de datos se encuentran 3 o más modas, entonces es multimodal. Por ejemplo, 2, 3, 3, 6, 6, 7, 7 y 9. Aquí el 3, el 6 y el 7 tienen la misma frecuencia absoluta, por lo que estas son las modas. Por último, si todas las variables tienen la misma frecuencia, diremos que no hay moda. Si los datos están agrupados, es decir, organizados en tablas, el cálculo de la mediana y la moda es diferente. Para calcular la mediana se debe tener en cuenta si la variable es discreta o continua. Si la variable es de tipo discreto, la mediana será el valor de la variable que corresponde a la frecuencia acumulada que supera inmediatamente a n entre 2. Por ejemplo, se tiene un conjunto de 45 datos. Se calcula n entre 2, que sería igual a 22,5, y se busca en la columna de las frecuencias acumuladas la primera vez que se supera esta mitad, es decir, 36. El valor correspondiente al 36 en la columna de los datos es la mediana, es decir, 4. Si la variable es de tipo continuo, es necesario identificar la frecuencia acumulada y luego aplicar la siguiente fórmula, donde n es el número de datos, L1 es el límite inferior del intervalo de clase, fi menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la del intervalo de la mediana, FME es la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana e IC es el intervalo de clase. Para el cálculo de la moda en datos agrupados se utiliza la siguiente ecuación, donde L1 es el límite inferior del intervalo de clase modal, D1 es la frecuencia absoluta del intervalo modal menos la frecuencia anterior, D2 es la frecuencia absoluta del intervalo modal menos la frecuencia posterior o siguiente, e IC es el intervalo de clase. A continuación se presenta un ejemplo para el cálculo de la mediana y la moda. Primero se calculará la mediana. Para esto se divide n entre 2, que en este caso sería 64 entre 2, igual a 32. Se busca el 32 sumando la frecuencia absoluta o construyendo la columna de frecuencia acumulada. El 32 estará incluido en la celda de la frecuencia acumulada que supere dicho número, en este caso 37, y ese será el intervalo de la mediana, resaltado en la tabla de distribución de frecuencias de color amarillo. El límite inferior del intervalo de clase de la mediana será 1,36, la sumatoria de la frecuencia anterior a la mediana 27, la frecuencia del intervalo de la mediana 10 y el intervalo de clase previamente calculado será 0,07. Sustituyendo en la fórmula, sería que la mediana es igual a 1,36 más 64 entre 2 menos 27, cuyo resultado se divide entre 10 y se multiplica por 0,07. El resultado de la mediana será 1,40. Ahora se calcula la moda. Primero se selecciona el intervalo con la mayor frecuencia absoluta, que será 16. Este intervalo está resaltado en la tabla de distribución de frecuencias de color azul. El límite inferior de la clase modal será 1,26. Se calculan D1 y D2. D1 será la frecuencia absoluta modal menos la frecuencia absoluta anterior, que será 16 menos 11 igual a 5. D2 será la frecuencia modal menos la frecuencia absoluta posterior, es decir, 16 menos 10 igual a 6. Y se sustituye en la fórmula, donde la moda será igual a 1,26 más 5 entre 5 más 6 por 0,07, dando como resultado que la moda es 1,29. Por último, podemos concluir que tanto la mediana como la moda son indicadores centrales que destacan los valores individuales, a diferencia de la media aritmética, que promedia la totalidad de los valores en forma proporcional, lo que incide en suprimir sus individualidades. Medidas de posición. Se dice que son los valores que permiten dividir la colección ordenada de datos en partes iguales, con el mismo número de datos en cada uno de los segmentos. Estos son usados para describir la posición que tiene un dato en específico en relación con el resto de los datos.
Entre ellos tenemos los llamados cuartiles, deciles y percentiles, de los cuales hablaremos a continuación. Los cuartiles son los valores de la variable que dividen los datos ordenados en cuartos, es decir, en 4 partes iguales. Cada conjunto de datos tiene 3 cuartiles, en donde el primer cuartil es el valor debajo del cual clasifican el 25% de las observaciones y sobre el cual pueden encontrarse el 75% restante. El segundo cuartil representa justo la mitad, es decir, la mitad de las observaciones se encuentran por debajo y la mitad por encima. En este sentido, es lo mismo que la mediana. Mientras que el tercer cuartil es el valor por debajo del cual se encuentran el 75% de las observaciones y encima del cual pueden encontrarse el 25% restantes. Para su cálculo debemos diferenciarlos de acuerdo a los datos que se estudien, ya sea que estos se encuentren en series agrupadas o no agrupadas. Para los datos no agrupados se procederá de manera semejante a cómo se realiza el cálculo de la mediana. Para ello se deben, primero, buscar los límites de las clases. Deben obtenerse también las frecuencias acumuladas de las observaciones y posteriormente a ello se procederá a buscar cuál de las observaciones corresponde al cuartil que deseamos conocer, ya sea el 1, 2 o 3, mediante las siguientes fórmulas, donde n representa el número de las observaciones. En el caso del primer cuartil se debe dividir el número de las observaciones entre 4 y de igual forma se aplica para el segundo y tercer cuartil, con las excepciones que se observan en las fórmulas correspondientes. Es decir, en el caso del cuartil número 2, antes de la división se debe multiplicar el número de observaciones por 2, en el cuartil número 3 por 3 respectivamente. En cambio, para los datos agrupados, en primer lugar buscamos la posición donde se encuentra el cuartil correspondiente, de acuerdo a cada una de las fórmulas previamente establecidas, en la columna de las frecuencias acumuladas, y posteriormente se aplica la siguiente fórmula, en donde LI representa el límite inferior de la clase donde se encuentra el cuartil, FI la frecuencia absoluta de la clase del cuartil, N representa la suma de las frecuencias absolutas, FI menos 1, la frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil que corresponde, y por último, AI, que representa la amplitud de la clase. Los deciles son aquellos valores que separan un conjunto de datos en 10 subconjuntos iguales. El primer decil representa la observación por debajo del cual se encuentran el 10% de las observaciones, mientras que el 90% restante se encuentran encima de esta. Es importante recalcar que todo conjunto de datos tiene 9 deciles. De igual forma que en el cálculo de los cuartiles, su cálculo depende de los datos observados. En el caso de los datos no agrupados, se aplica la siguiente fórmula, en donde D representa el decil y K el número de estos que se desea conocer. Entonces la fórmula sería, el decil que se desea conocer es igual a la multiplicación del número deseado por la suma de las frecuencias absolutas entre 10. En el caso de los datos agrupados, en primer lugar buscamos la posición en donde se encuentra el decil que se desea obtener, a partir de la fórmula ya mencionada, en la columna de las frecuencias acumuladas, y posterior a esto aplicamos la siguiente fórmula, en donde LI representa el límite inferior de la clase en donde se encuentra el decil, FI la frecuencia absoluta de la clase del decil, N representa la suma de las frecuencias absolutas, FI menos 1 la frecuencia acumulada anterior a la clase del decil que corresponda, y por último AI, que representa la amplitud de la clase. Los percentiles son aquellos valores de la variable que dividen un conjunto de datos en 100 subconjuntos iguales. Debemos saber que cada conjunto de datos tiene al menos 99 percentiles. Cada percentil indica el porcentaje de observaciones que en determinada serie está por debajo de él. Por ejemplo, el décimo percentil es el valor por debajo del cual está el 10% de las observaciones y por encima de este el 90% restante. Según esto, el valor de la mediana sería representada por el 50º percentil, ya que por debajo de ella se encuentran el 50% de las observaciones. Su cálculo, para el caso de los datos no agrupados, se aplica la siguiente fórmula, en donde P representa el percentil y K el número que se desea conocer. Entonces la fórmula sería la siguiente. El percentil que se desea conocer es igual a la multiplicación del número del percentil por la suma de las observaciones entre 100.
Para realizar el cálculo de percentiles en datos agrupados, primero se debe proceder a buscar la posición en la que se encuentra el percentil que deseamos conocer, mediante la fórmula anterior, cuyo resultado buscamos en la columna de frecuencias absolutas, y a partir de allí se emplea la siguiente fórmula, en donde LI es el límite inferior de la clase donde se encuentra el percentil, FI la frecuencia absoluta de la clase del percentil, N la suma total de las frecuencias absolutas, FI menos 1 la frecuencia acumulada anterior a la clase del percentil que corresponda, y AI la amplitud de la clase. A continuación vamos a explicar cómo calcular un tipo de cuartil en una serie cuyos datos se encuentran agrupados. Como vimos previamente, son muy similares las maneras de cálculo de cada una de las medidas de posición mencionadas. Entonces, este ejemplo nos sirve como referencia para el cálculo de los percentiles y deciles que deseemos conocer. En este caso, vamos a calcular el cuartil número 2. Para ello, tenemos una tabla de las distribuciones de frecuencia de los datos en estudio. Recordando los pasos, primero debemos obtener la posición del cuartil, que se realiza a partir de la multiplicación de 2 por la suma de las frecuencias absolutas, que en este caso es 65, entre 4, dando como resultado 32,5. Procedemos a buscar dicho valor en la columna de las frecuencias acumuladas e identificamos la clase en la cual se encuentra lo establecido. Una vez realizado esto, podemos aplicar la siguiente fórmula, ubicando así entonces el límite inferior de la clase, siendo este 70, el cual se suma a la posición del cuartil que ya calculamos. Aquí vemos que es la misma fórmula que aplicamos en el paso 1, entonces simplemente sustituimos directamente ese valor, al cual se le resta la frecuencia acumulada anterior a la clase en donde se encuentra el cuartil, es decir, menos 18, y todo esto dividido entre la frecuencia absoluta de la clase, que sería 16. Y todo esto lo multiplicamos por 10, lo cual representa la amplitud de la clase calculada mediante la resta del límite superior menos el límite inferior, dándonos como resultado que el cuartil número 2 es igual a 79,06. Ahora hablaremos de las medidas de dispersión. Es importante saber que, cuando se tiene un grupo de observaciones, no basta solo conocer cuál es su promedio o su mediana, sino que además es necesario tener una medida que indique claramente cómo se distribuyen las observaciones alrededor de ese promedio o esa mediana. Con tal fin, se utilizan las llamadas desviación estándar y el intervalo intercuartilar. Debe tenerse en cuenta que cuando se busca el promedio aritmético, se debe calcular la desviación estándar y no el intervalo intercuartilar, pues este último se utiliza solamente para medir la dispersión alrededor de la mediana, es decir, el promedio va en relación con la desviación estándar, mientras que la mediana se asocia con el intervalo intercuartilar. Ambos métodos ya mencionados no son las únicas medidas de variación existentes. Cabría mencionar también la varianza, la cual es simplemente el cuadrado de la desviación estándar y el coeficiente de variación. La desviación estándar consiste en averiguar en cuánto difiere en promedio cada observación del promedio general del grupo. Se comprende que si todas las observaciones fueran exactamente iguales, la desviación estándar sería 0, mientras que en el caso contrario, es decir, mientras más grandes sean las diferencias entre unas y otras observaciones, su valor será mayor. Por ejemplo, como se presenta en la imagen, la cual da como referencia el estudio de las alturas de los hombros de los perros. Según estudios, se dice que en promedio general esta es de 300. Entonces, la desviación estándar no hace más que explicar cómo varía la altura de cada una de las razas de acuerdo a ese promedio general ya mencionado. La desviación estándar suele representarse con la letra griega sigma minúscula y a veces suele colocarse su valor después del signo más o menos que procede al promedio. Su cálculo para datos que se encuentran en series no agrupadas se debe realizar mediante los siguientes pasos. Primero, debemos elevar al cuadrado cada observación y sumar el total de ellas. Luego, dividimos la suma anterior entre el número de observaciones. Debemos elevar el promedio previamente obtenido al cuadrado y restarlo a la cifra del cálculo anterior. Posterior a esto, extraemos la raíz cuadrada según indica la fórmula, a partir de la cual se obtendrá el resultado final. Una importante acotación con respecto a la fórmula es que en el caso del divisor, ciertos autores expresan que éste puede tener una modificación de acuerdo al número de grupos o de individuos u observaciones. Cuando este es pequeño, se debe dividir entre el número de observaciones, al cual previamente debemos restarle 1, mientras que si hablamos de grandes grupos, es simplemente entre el número de observaciones.
En el caso de series agrupadas, primero debemos calcular el promedio. Luego debemos multiplicar el punto medio de la clase por las observaciones y este resultado debemos multiplicarlo por el punto medio de la clase nuevamente y sumar cada uno de ellos. Después dividimos el total arrojado del cálculo anterior entre el número de individuos estudiados. A esto debemos restarlo con el promedio previamente calculado al cuadrado. Y por último extraemos la raíz cuadrada que nos dará como resultado la desviación estándar. La utilidad de la desviación estándar es debida a que ella, junto con el promedio, ayuda a determinar los límites dentro de los cuales se encuentran las observaciones que se estudian. Estas interpretaciones se basan en las propiedades de la curva normal. La curva normal o campana de Gauss, como su nombre lo indica, es una curva en forma de campana, perfectamente simétrica, de tal manera que una línea perpendicular que pase por el vértice la divide en dos mitades exactamente iguales. Dicha línea representa el promedio aritmético. En esta puede observarse que en cada mitad la curva primero es cóncava hacia arriba y luego es cóncava hacia abajo, habiéndose dado el nombre como puntos de inflexión a aquel punto en el cual la curva cambia de dirección. Por consiguiente, hay dos puntos de inflexión, uno izquierdo y uno derecho. La distancia que separa cada punto de inflexión de la línea central que representa el promedio constituye una desviación estándar. La curva, en su parte inferior, nunca debe tocar la línea horizontal. Por tanto, la totalidad de su área se encuentra comprendida entre dos líneas verticales situadas a tres desviaciones estándar a cada lado del promedio. Se ha demostrado entonces aproximadamente que el 68% de la curva se encuentra comprendida entre dos líneas verticales que pasan por los puntos de inflexión, lo cual equivale a decir que el 68% del área se encuentra entre el promedio más o menos una desviación estándar. El promedio más o menos dos desviaciones estándar se encuentran aproximadamente el 95% del área de la curva, mientras que prácticamente el 100% del área se encuentra entre el promedio más o menos tres desviaciones estándar. Intervalo intercuartilar. Se define como aquel valor comprendido entre el primer y tercer cuartil. Su utilidad consiste en que dentro de los límites determinados por él se encuentra el 50% de las observaciones centrales. El intervalo intercuartilar mide la dispersión de los valores de la serie, pues mientras más próximos sus límites, mayor concentración de las observaciones alrededor de la mediana. En ocasiones se calcula la llamada desviación cuartana o cuartilar, que es simplemente la mitad del intervalo intercuartilar, la cual está representada por el coeficiente cuartilar, que es igual al cuartil 3 menos el cuartil 1 entre 2. Coeficiente de variación. Es una medida relativa de la dispersión comparable por medio de distribuciones diferentes, por lo cual es una medida que expresa la desviación típica como porcentaje de la media. Su utilidad radica en comparar la cantidad de variación en grupos de datos que posean medias diferentes. Para calcular esta medida de dispersión se emplea la siguiente fórmula. Coeficiente de variación es igual al cociente de la desviación estándar entre la media aritmética. Cabe destacar que para obtener el resultado en porcentajes, este se multiplica por 100. Conociendo ello, se procede a sustituir los valores correspondientes, por lo cual primero se calcula el cociente y luego se multiplica por 100. El resultado puede ser homogéneo o heterogéneo, por lo cual para saber cuánto varían los datos, si el coeficiente de variación es mayor a 25%, el resultado es heterogéneo. Sin embargo, si el resultado es menor de 25%, el resultado es homogéneo. Análisis estadístico. Ahora bien, una vez recogidos los valores que toman las variables de estudio, se procede a su análisis estadístico, el cual permite hacer suposiciones e interpretaciones sobre la naturaleza y significación
de aquellos en atención a los distintos tipos de información que puedan proporcionar. En tal sentido, el análisis se realiza tomando en cuenta los niveles de medición de las variables y mediante la estadística descriptiva, la cual comprende el cálculo de las medidas de tendencia central y de dispersión, por lo cual se procede a la realización e interpretación de los siguientes datos. Las operaciones entre datos agrupados y no agrupados varían. Primero, resolveremos y evaluaremos el siguiente ejercicio en datos agrupados. Los estudios para conocer el peso promedio de los estudiantes del tercer grado de la Unidad Educativa Agustín Codazzi en Maturín, Estado Monagas, arrojaron los siguientes datos, expresados en kilogramos. Peso de alumnos del tercer grado de la Unidad Educativa Agustín Codazzi, Maturín, Estado Monagas, noviembre 2012. Ahí podemos observar todos los pesos de los estudiantes de tercer grado, por lo cual, según el planteamiento, se evalúa el peso de los estudiantes de tercer grado, es decir, estos tienen aproximadamente 8 años de edad. Para el cálculo se realizan los siguientes pasos. Primero se debe verificar el tamaño de la muestra, que según los datos es de 20 estudiantes. Posteriormente se halla el valor de rango, que es igual al dato mayor menos el dato menor, y este no es más que la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de una variable estadística. Posteriormente, con el resultado anterior se busca el intervalo de clase, el cual es el rango utilizado para dividir el conjunto de posibles valores numéricos al trabajar con grandes cantidades de datos. Atendiendo a ello, se busca por intervalo la frecuencia absoluta, que se refiere al número de veces que se repite un determinado valor de la variable, y se designa por FI. Luego de ello, se halla la frecuencia acumulada, que son frecuencias absolutas u observadas hasta determinada clase o hasta determinada marca de clase. Por otra parte, se halla la marca de clase, que simplemente es el punto medio entre cada intervalo. Posteriormente, se procede a la realización de la tabla de distribución de frecuencia, la cual es una disposición tabular de datos estadísticos, ordenados ascendente o descendentemente de acuerdo a la frecuencia de cada dato. Ya con todos los datos hallados, se procede a calcular las medidas de tendencia central, como son la media, mediana y moda, según las fórmulas ya explicadas. Por lo cual, para el cálculo de la media se utiliza la fórmula media es igual al cociente de la sumatoria de los datos entre el número de datos. Sustituyendo así los valores, el resultado es 30,54 kilogramos. Por su parte, y sabiendo la fórmula de la mediana, procedemos a aplicarla. Sin embargo, antes de sustituir, se debe hallar la posición. En este caso, el número de datos es par, por lo cual la fórmula es n entre 2, lo que da como resultado 10. Este resultado se busca en la columna de frecuencia acumulada. Si no se halla, se busca el valor superior a este, y es 12. Luego se selecciona toda la fila y se sustituyen los valores, quedando como resultado 30,21 kilogramos. Posteriormente, verifico que el resultado se encuentra en el intervalo seleccionado. Por otra parte, para el cálculo de la moda es necesario hallar la frecuencia absoluta mayor y se selecciona la fila correspondiente. Posteriormente, se sustituyen los valores en la fórmula, dando como resultado 30,21 kilogramos. Ahora bien, que en este caso, para el cálculo de la varianza, se calcula la varianza para una muestra, por lo cual la fórmula es la indicada. Primero, multiplico las marcas de clase de cada intervalo por la media aritmética y luego sustituyo los datos en la fórmula, dando como resultado 34,55 kilogramos. Desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, lo cual da como resultado 5,88 kilogramos. Para el cálculo del coeficiente de variación se utiliza la fórmula
coeficiente de variación es igual al cociente de la desviación estándar entre la media aritmética multiplicada por 100, dando como resultado 19%. Por su parte, para hallar el cuartil 1, esta fórmula es la siguiente: cociente del número de datos entre 4, dando como resultado 5, el cual se ubica en la frecuencia acumulada. Se selecciona la fila correspondiente y se busca el resultado del cuartil 1 en la marca de clase, el cual es 23,525 kilogramos. Cabe destacar que cuando no se halla el valor en la frecuencia acumulada, se procede a la aplicación de la fórmula referente al paso 2 del cálculo del cuartil 1, explicado previamente. Pero, ¿qué significan estos valores? Volvamos a leer el enunciado. Los estudios para conocer el peso promedio de los estudiantes de tercer grado de la primaria de la Unidad Educativa Agustín Codazzi en Maturín, Estado Monagas, arrojaron los siguientes datos, expresados en kilogramos. En tal sentido, debemos conocer lo siguiente. Según la Organización Mundial de la Salud, y comparando el peso promedio de niños y niñas de 8 años de edad, según estatura, los niños de 8 años de edad tienen un peso de 23,5 kilogramos. Ahora bien, observando los resultados, se puede decir que el peso promedio de los estudiantes del tercer grado de la primaria de la Unidad Educativa Agustín Codazzi es alto, pues el valor que más se repitió fue 30,21 kilogramos, por lo cual 50% de los individuos está por encima del valor 30,21 kilogramos y el restante 50% se sitúa por debajo de este valor, mediana. En promedio, los estudiantes se ubican en 30,54 kilogramos. Asimismo, se desvían de 34,5 kilogramos en promedio a 5,88 unidades de la escala. Los datos varían poco, ya que el resultado es de 19%, correspondiendo a menos del 25%. El resultado del cuartil se puede decir que el 25% de las observaciones están por debajo de ese valor y el 75% están por encima de ello. En resumen, el peso promedio de los estudiantes de tercer grado de la primaria Unidad Educativa Agustín Codazzi en Maturín, Estado Monagas, resultó ser alto para la mayoría de los alumnos, lo que implica que puede existir una mala alimentación en los niños. Por otra parte, tenemos otro ejercicio, esta vez de datos no agrupados, y el planteamiento es el siguiente: edades de individuos diagnosticados con Mycoplasma pneumoniae en la consulta de neumonología del Hospital Universitario Dr. Luis Racetti de Barcelona, Estado Anzoátegui, enero 2011, arrojando los siguientes datos expresados en años. Antes de realizar los cálculos, se debe conocer que la neumonía por micoplasma generalmente afecta a personas menores de 40 años. Esta información es proporcionada por la página web Medline Plus. Conociendo ello, procedemos a calcular la media, mediana y moda. Para datos no agrupados, la fórmula utilizada para calcular la media expresa: media es igual al cociente de la sumatoria de las marcas de clase entre el número total de datos, dando como resultado 38,55 años. Pero se sabe que una persona no dice tengo 38,55 años de edad, por lo cual la media es 39 años de edad. Por otro lado, para el cálculo de la mediana se conoce que si el número de datos es impar, se elige el dato central. Sin embargo, como en este ejercicio el número de datos es par, 20 datos, se eligen los datos centrales y se calcula la media, dando como resultado 33,5 años. Pero se sabe que una persona no dice tengo 33,5 años, por lo cual la mediana es 34 años. Ahora bien, para el cálculo de la moda se selecciona el dato que más se repite, los cuales son 32 y 35 años, siendo en este caso bimodal. Observando los resultados, la edad de los individuos con Mycoplasma pneumoniae está dentro del rango establecido, pues los valores que más se repitieron fueron 32 y 35 años.
por lo cual 50% de los individuos está por encima del valor 34 años y el restante 50% se sitúa por debajo de este valor, mediana. En promedio, los individuos se ubican en 39 años. En resumen, la edad promedio de los pacientes resultó estar dentro del rango normal para la mayoría de los pacientes, lo que implica que esta patología respiratoria afecta generalmente a adultos jóvenes, por lo cual se deben establecer las medidas sanitarias correspondientes para prevenir la incidencia de esta enfermedad. Muchas gracias por su atención, esperamos sus dudas.